¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener más energía o pueden perder peso más fácilmente? Hola, bienvenidos a tu canal Salud Vida Integral TV. Mi nombre es Jonathan Alarcón y trabajo con la ciencia de la naturopatía, metabolismo y obesidad. Bueno, la respuesta puede encontrarse en una pequeña glándula en nuestro cuello, la tiroides. La tiroides es una maravillosa glándula en forma de mariposa que juega un papel crucial en la regulación de nuestro metabolismo. ¿Qué significa eso? Básicamente, afecta la velocidad a la que nuestro cuerpo quema calorías y utiliza la energía. En este video exploraremos la anatomía y función de la tiroides. Entenderemos por qué su mal funcionamiento puede ser problemático y, lo más importante, aprenderemos cómo cuidarla para mantener nuestro metabolismo en equilibrio. Vamos a tratar 3 puntos fundamentales. Estos 3 puntos fundamentales son: anatomía y función de la tiroides, causas del mal funcionamiento de la tiroides, prevención y cuidado de la tiroides. Antes de sumergirnos, déjenme saber en los comentarios si han tenido experiencias relacionadas con la tiroides o si tienen preguntas. Estoy aquí para compartir información valiosa que espero sea útil para todos ustedes. Comencemos por comprender dónde se encuentra exactamente la tiroides en nuestro cuerpo. Imagina una mariposa delicada descansando en la parte frontal de tu cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Este órgano, aunque pequeño, tiene una influencia sorprendente, grande en nuestro bienestar. Ahora adentrémonos en su anatomía. La tiroides está formada por 2 lóbulos conectados por un istmo, creando esta forma de mariposa distintiva. Está rodeada por la tráquea y protegida por una fina capa de tejido. Esta disposición única le permite cumplir su función de manera eficiente. Pero, ¿cuál es la función? La tiroides es como el director de una orquesta hormonal y sus músicos son las hormonas tiroideas, principalmente la tiroxina T4 y la triiotironina T3. La TSH, hormona estimulante de la tiroides, por sus siglas en inglés, es una hormona producida, liberada por la glándula pituitaria. Es una pequeña glándula ubicada en la base del cerebro, justo debajo del hipotálamo. La función principal de la TSH es estimular la tiroides para que produzca y libere las hormonas tiroideas T3 y T4 en la sangre. Cuando los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son bajos, la pituitaria libera más TSH para estimular la tiroides a producir y liberar más hormonas tiroideas. Por otro lado, cuando los niveles de las hormonas tiroideas son altos, la liberación de TSH disminuye para reducir la producción de hormonas tiroideas. Los análisis de sangre que miden los niveles de TSH son comunes para evaluar la función tiroidea y diagnosticar condiciones como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Estos trastornos pueden tener una variedad de efectos en el cuerpo debido a la influencia de hormonas tiroideas en diferentes sistemas y órganos. Estas hormonas desempeñan un papel estelar en la regulación del metabolismo de nuestro cuerpo. Es importante tener en cuenta que la TSH es la que hace estimular a la glándula tiroides para que produzca más T4 y T3. Por eso es necesario realizar este tipo de exámenes para poder determinar cómo se encuentra nuestra tiroides. Imagina las hormonas tiroideas como el combustible que impulsa el motor de tu cuerpo. Controlan la velocidad a la que funcionan tus células y, por ende, la rapidez con la que quemas calorías. Este proceso afecta no solo tu energía diaria, sino también la temperatura de tu cuerpo, el peso y otros aspectos vitales. La tiroides, en resumen, es una maestra de la homeostasis, manteniendo el equilibrio en nuestro cuerpo. Pero como veremos en futuros episodios, diversos factores que pueden influir en su funcionamiento. Por eso es importante que nos sigas
porque vamos a tener una secuencia de videos que esto te ayudarán a descubrir y entender cómo funciona esta maravillosa glándula en la cual muchas personas hoy día están sufriendo. ¿Tienes tú un problema relacionado con este tema? Déjeme saber en tus comentarios y allí estaremos respondiendo a preguntas que ustedes tengan. Así que si estás listo para sumergirte en el conocimiento profundo de la tiroides y su impacto en nuestra salud, has venido al lugar correcto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. Vamos a comenzar este viaje hacia el entendimiento completo de la tiroides y su papel vital en nuestro bienestar. Causas y el mal funcionamiento de la tiroides. Podamos comprender realmente estas causas y sus funciones. Comencemos con un enfoque fundamental, la genética. Nuestra herencia desempeña un papel crucial en la salud de nuestra tiroides. Si hay antecedentes familiares de trastornos tiroideos, las posibilidades de experimentarlos aumentan. Pero no te preocupes, hay mucho más que descubrir. Trastornos autoinmunes. Otro actor importante en este escenario son los trastornos autoinmunes. En ocasiones, nuestro propio sistema inmunológico puede confundirse y atacar la tiroides, provocando condiciones como la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Profundizaremos en estas situaciones para entender cómo afectan el funcionamiento normal de la tiroides. Deficiencias nutricionales. Además, ¿sabías que lo que comemos tiene un impacto directo en la salud de nuestra tiroides? Deficiencias nutricionales, especialmente en minerales como el yodo o el selenio, pueden afectar su funcionamiento. Exploraremos cómo una dieta equilibrada juega un papel crucial en mantener nuestra tiroides en óptimo estado. Estrés, el silencioso intruso. Ahora cambiemos de marcha hacia algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. El estrés, esta fuerza silenciosa, puede ejercer una presión significativa sobre nuestra tiroides, afectando su rendimiento. Descubriremos cómo el estrés crónico puede ser catalizador para el mal funcionamiento tiroideo y cómo podemos gestionarlo. Disruptores endocrinos en nuestra vida diaria. Por último, pero no menos importante, exploraremos el impacto de los disruptores endocrinos. Estos son sustancias presentes en productos cotidianos que pueden interferir como el equilibrio hormonal, incluyendo la función de la tiroides. ¿Sabías que cosas aparentemente inofensivas pueden ser desencadenantes de problemas tiroideos? Lo desentrañaremos juntos. En este episodio, desenterraremos las complejidades detrás de las causas del mal funcionamiento de la tiroides. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la prevención y la comprensión son las claves para mantener nuestra tiroides en sintonía con nuestro cuerpo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para recibir más información sobre la tiroides y otros temas fascinantes de la salud. Comencemos en este viaje de descubrimiento juntos. Trastornos autoinmunes o tiroiditis de Hashimoto. Vamos a desglosar esto. Por eso es importante tener en cuenta todos estos puntos. Este trastorno autoinmune es más común en mujeres y generalmente se presenta como hipotiroidismo. En la tiroiditis de Hashimoto, el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, provocando una inflamación que puede dañar las células tiroideas y afectar la producción de hormonas tiroideas. Con el tiempo, esto puede llevar a una disminución en la producción de hormonas tiroideas, resultando en síntomas como fatiga, aumento de peso y sensibilidad al frío. De pronto, en algún momento de sus vidas, has sentido que tienes pérdida de peso, que tienes sensibilidad al frío, que se te cae el cabello y todas estas cosas. Puede ser que tenga un mal funcionamiento de su tiroides y no te hayas dado cuenta. Enfermedades graves.
Por el contrario, la enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune que conduce a un aumento en la producción de hormonas tiroideas, lo que se conoce como hipertiroidismo. En este caso, los anticuerpos estimulan excesivamente la glándula tiroides, provocando un aumento en la liberación de tiroxina o triiotironina. Los síntomas pueden incluir pérdida de peso no intencional, nerviosismo, palpitaciones y sudoración excesiva. Recordemos que la TSH es la que estimula la tiroides. O sea, cuando hay hipotiroidismo, la TSH no está estimulando la tiroides. Por ende, hay menos producción de hormonas tiroideas. Y cuando es hipertiroidismo, lo que hace es que hay un exceso de estimulación de parte de la TSH a la glándula tiroides para que produzca más cantidad de hormonas T3 y T4. Y esto va al torrente sanguíneo, por lo tanto va a tener un mal funcionamiento. Si hay cantidades excesivas, podemos tener problemas referente a esos puntos. Otros trastornos autoinmunes. Además de la tiroides, de Hashimoto y la enfermedad de Graves, existen otros trastornos autoinmunes que pueden afectar la tiroides. Algunos de estos incluyen la tiroiditis posparto y la tiroiditis silenciosa. Estas condiciones pueden influir en la función tiroidea y en algunos casos llevar a hipotiroidismo o hipertiroidismo transitorio. Es importante destacar que si bien la genética puede aumentar la predisposición a estos trastornos, factores ambientales también pueden desencadenar su aparición. Un enfoque integral que incluye tanto lo genético como los factores ambientales es esencial para comprender y manejar estos trastornos autoinmunes que afectan la tiroides. Como bien hemos visto, aquí hay algunos factores en los cuales podemos entender por qué tenemos problemas en nuestro cuerpo. Al parecer, nuestro cuerpo nos da una alarma. El cuerpo nos habla cuando empieza a presentar todos estos problemas. El cuerpo nos avisa, nos da una alarma, pero nosotros no entendemos. Nosotros pasamos por alto. Y por eso vienen consecuencias peores como la extirpación de nuestra maravillosa glándula, o viene el problema, pueden haber problemas hasta de cáncer de tiroides, que más adelante vamos a hablar acerca de esos puntos y cuáles productos y cómo se genera todo este tipo de problemas. Por eso es importante que no te vayas a perder ninguno de estos videos, porque esto nos ayudará un montón. Prevención y cuidado de la tiroides. Esto es muy importante. Las deficiencias nutricionales o la prevención y cuidado de la tiroides son muy importantes de tener en cuenta. Y aquí vamos a dar unos tips y espero que tengan papel y lápiz, porque esto les va a encantar. Una dieta equilibrada con yodo y selenio. Recordemos que nuestra tiroides necesita yodo y selenio. En este caso el cuerpo no la produce, por lo tanto necesitamos productos que contienen estas sustancias que nos va a ayudar para mejorar nuestra tiroides. Una dieta balanceada es clave para el cuidado de la tiroides. Y dos elementos fundamentales en este juego son el yodo y el selenio. ¿Sabías que hay frutas, verduras y cereales que son ricos en estos nutrientes esenciales? Exploraremos cuáles son y cómo incorporarlos fácilmente en nuestra dieta. Primer punto, frutas. Fresas. Sorprendentemente, estas pequeñas delicias rojas contienen yodo, aportando un toque dulce a tu salud tiroidea. Bananos o plátanos, en su estado natural o en su estado maduro, no solo son deliciosos, sino que también son una excelente fuente de yodo. El kiwi, y a algunos no les gusta el kiwi, pero el kiwi es muy bueno. Esta fruta vibrante no solo es rica en vitamina C, sino que también contribuye al equilibrio del yodo en tu organismo. Algas marinas y nueces
son muy importantes para un buen funcionamiento de nuestra tiroides. Déjame en tus comentarios qué otras frutas o qué otros productos contienen yodo y selenio. De esa manera aprenderemos juntos. Verduras con yodo. Las verduras con yodo son muy conocidas y dentro de esas tenemos las espinacas. Además de ser una fuente de hierro, las espinacas son una delicia para mantener niveles saludables de yodo. Zanahorias. Las zanahorias crudas son muy ricas. Las zanahorias crudas añaden un toque colorido y nutritivo a tu dieta de yodo. Vamos con los cereales. La avena, pero no refinada, sino la avena orgánica, la avena pura, contiene yodo. Un desayuno clásico que no solo es reconfortante, sino que también proporciona una dosis de yodo. La quinoa. Esta joya de los cereales no solo es rica en proteínas, sino también en yodo. Es rica en proteínas, además tiene carbohidratos y contiene yodo. Ahora vamos a tocar otro punto que es muy importante y es el estrés silencioso e intruso. El estrés es una fuerza omnipresente en la vida moderna. Puede convertirse en un silencioso intruso que impacta la salud de nuestros tiroides de maneras sorprendentes. Cuando enfrentamos situaciones estresantes, nuestro cuerpo libera hormonas como el cortisol para prepararse para la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, el estrés crónico puede tener efectos negativos sobre la tiroides de varias maneras. Disrupción del eje hipotálamo-pituitaria-tiroides. El estrés prolongado puede interferir con el equilibrio hormonal al afectar el eje hipotálamo-pituitaria-tiroides. Esto puede llevar a una disminución en la producción de la hormona estimulante de la tiroides TSH y por ende afectar la función tiroidea. O sea que si afecta la TSH, está afectando por completo la función tiroidea. Inflamación y autoinmunidad. El estrés también puede desencadenar procesos inflamatorios en el cuerpo y contribuir a la autoinmunidad. En personas genéticamente predispuestas, esto podría aumentar el riesgo de desarrollar trastornos autoinmunes de la tiroides como la tiroiditis de Hashimoto. Desregulación de los niveles de hormonas tiroideas. El estrés crónico puede afectar la conversión de la hormona tiroidea T4 y la T3, la forma activa de la hormona. Esto puede resultar una disminución de los niveles T3, lo que afecta directamente el metabolismo y la energía. ¿Cómo gestionar el estrés? Porque es importante estos puntos. Prácticas de relajación. Incorporar técnicas de relajación como la meditación y la respiración profunda. Puede reducir los niveles de cortisol y promover la calma. Ejercicio regular. La actividad física regular es un potente antídoto contra el estrés. Contribuye a la liberación de endorfinas, mejora el estado de ánimo y contrarresta los efectos negativos del estrés. Es importante tener un sueño de calidad. Asegurar un descanso es esencial para la regulación hormonal y la gestión del estrés. Establecer rutinas de sueño saludables pueden marcar una gran diferencia. Apoyo social. Compartir preocupaciones y recibir apoyo de amigos, familiares o profesionales puede aliviar la carga emocional y reducir el estrés percibido. Por eso es importante tener una relación estrecha con algunas personas que nos puedan ayudar en estos casos. Pero yo les puedo dar un consejo, y es un consejo maravilloso, y es que si podemos tener una relación estrecha con Dios, esto va a mejorar. Recuerden que nos puede traer paz. El Espíritu Santo nos puede traer paz a nuestro corazón, y de esa manera vamos a tener una relajación y nuestro cuerpo no va a liberar tanto cortisol, que también es lo que afecta a nuestra salud. Estilo de vida saludable.
Una dieta equilibrada y nutritiva, junto con la evitación y sustancias perjudiciales como el exceso de cafeína y el alcohol, puede respaldar la salud general de la función tiroidea. Gestionar el estrés no solo beneficiará a la tiroides, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida. Incorporar estas prácticas en la rutina diaria puede marcar la diferencia en cómo nuestro cuerpo maneja el estrés y, en última instancia, la salud a largo plazo. No podemos subestimar el valor de chequeos médicos regulares. Mantener una comunicación abierta con el profesional de la salud es clave en todos estos sistemas. No sé si ustedes han escuchado el término disruptores endocrinos. Por eso es importante que te quedes hasta el final del video para que de esa manera juntos podamos aprender. Los disruptores endocrinos en nuestra vida diaria. Vamos a adentrarnos en el intrigante mundo de los disruptores endocrinos. Estas sustancias, que a menudo se esconden en productos cotidianos, tienen el potencial de interferir con el delicado equilibrio hormonal de nuestro cuerpo, y la tiroides no es una excepción. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que pueden imitar, bloquear, alterar las funciones de las hormonas en el cuerpo. Pueden encontrarse en una variedad de productos comunes, desde productos de cuidado personal hasta alimentos y envases. Lo increíble, ya a veces desconcertante, es que estos intrusos pueden desequilibrar nuestra maquinaria hormonal, incluyendo la función de la tiroides. Ejemplos cotidianos: el BPA o bisfenol. Este compuesto se encuentra en muchos envases de plástico y revestimientos de latas. Puede interferir con la producción de hormonas tiroideas y se ha relacionado con trastornos tiroideos. Falatos. Presentados en los productos de cuidado personal y ambientadores, los falatos también pueden afectar la función tiroidea y se han asociado con desequilibrios hormonales. Pesticidas. Algunos pesticidas utilizados en la agricultura pueden actuar como disruptores endocrinos, afectando la regulación hormonal, incluida la tiroides. ¿Cómo protegernos? Elección consistente de productos. Optar por productos etiquetados como libres de BPA y falatos. Y elegir alimentos orgánicos para reducir la exposición a pesticidas. Envases seguros. Utilizar envases de vidrio, acero inoxidable o materiales libres de BPA para almacenar alimentos y líquidos. No es un asunto de poca monta. Es algo verdaderamente importante si queremos tener una buena salud. Recordemos que hay envases y hay productos que son muy buenos, que son libres de BPA. En este caso, tengo un producto donde puedo almacenar mi agua, donde puedo almacenar mi jugo o lo que tengo para beber, y es libre de BPA. Así que si tienen o quieren más información respecto a eso, escríbenos ahí en los comentarios para comunicarnos con ustedes, para que de esa manera puedan saber qué productos no contienen la BPA. Estar al tanto de los ingredientes en productos cotidianos y buscar alternativas más saludables. Al comprender cómo los disruptores endocrinos pueden afectar nuestra tiroides, podemos tomar decisiones informadas para reducir la exposición y proteger nuestra salud hormonal. Recuerda, los pequeños cambios pueden tener un gran impacto en el bienestar a largo plazo. Así que amigos, la prevención y el cuidado de la tiroides no solo son opciones, son decisiones que tomamos para asegurar un futuro saludable. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para consejos de salud y bienestar. Espero que les haya gustado esta información y no olviden dejar sus comentarios, porque estaré revisando cada comentario y estaré dando su respuesta. Muchísimas gracias por participar y recuerden esto: y la verdad os hará libres. Chao, chao.